Entonces, recordando, estábamos viendo cómo sumar dos números complejos, suponiendo que Z1, Z2 son complejos, cómo restar dos números complejos. También vimos cómo hacer el producto de dos números complejos, que es simplemente multiplicar así por separado, ¿no? Cada uno de ellos. Y también vimos cómo hacer una división de números complejos, que si recuerdan era ponerle aquí abajo el conjugado del de abajo, y para no afectar la ecuación también lo ponía arriba. Estábamos dividiendo de esa forma números complejos. Y también vimos que si yo tengo un número complejo y lo multiplico por su conjugado, me daba una suma de cuadrados, así. Solo se ponen los coeficientes de la parte real y la parte imaginaria. Y luego también vimos que podemos sacar la potencia de números complejos. Por ejemplo, z al cuadrado, usábamos productos notables, que decíamos la parte real cuadrada más 2 veces la parte real por la parte imaginaria más el cuadrado de la parte imaginaria. Se llama productos notables, ¿ok? Son fórmulas que tú ya conoces, que son básicas en cualquier ingeniería. ¿Y cómo sacar un número complejo al cubo? Pues había fórmulas, ¿no? A al cubo más 3 veces a al cuadrado por bj más 3 veces a por bj al cuadrado más bj al cubo. Son puros productos notables, ¿no? Y cuando era a menos b, pues cambiaba aquí el signo. Cambiaba ahí a menos y cambiaba aquí y aquí. Y si quiero sacar z a la 5, a la 6, a la 7, a la 20, pues ya usaba el triángulo de Pascal. ¿Recuerdan? Que decíamos, sacamos el triángulo de Pascal y vamos a ir acomodando para poder sacar a las 5, a las 6, a las 7 de forma más rápida. Que no lo crean, es más rápido con Pascal que hacerlo uno por uno. ¿Ok? Y si tengo un número complejo, por ejemplo, a la 20, a lo mejor se vuelve impráctico el triángulo de Pascal. Lo que se hace ahí, se combina todo. Si es tú, a ver, si multiplico 2 a la 3 es 6, y lo que me dé lo multiplico, no sé, ¿qué les gusta? A la 3 otra vez, ¿cuánto sería ahí? Z a la que 2 por 3, 6, por 3, 18. Como lo quiero a la 20, pues nada más aquí multiplico por 1 al cuadrado de esto. Es una manera, ¿no? Otra forma, usando el triángulo de Pascal, a lo mejor, por ejemplo, saco a la 5. Diría, número complejo a la 5, y lo que me dé lo saco al cuadrado. Y lo que me dé lo saco al cuadrado. De otra forma es, ¿ok? Combinando ahí el triángulo de Pascal con reglas de potencias y con productos notables, que fue lo que hicimos la última vez. Lo sacamos a la 20, ¿de acuerdo? Tenemos a la 7, luego sacamos al cuadrado y así, ¿no? Vamos a ver que hay otras formas de sacar el producto, o sea, este de aquí, y la división, y también la potencia. Hay otras maneras de hacerlo que es mucho más rápido que hacer todo esto. Porque si yo le dijera, saquen por ejemplo z a la 2000, ahí se vuelve impráctico todo lo que hemos visto, ¿no? Triángulo de Pascal, regla de potencias, se vuelve todo impráctico ya ahí, ¿no? Pero hay, bueno, que hay otra forma de hacerlo en 4 pasos a cualquier n, o sea, cualquier potencia. Pero antes vamos a ver otro tema, antes de ver eso, que realmente el tema ya lo vimos, ¿no? Mandarlo a polar, el número complejo.
Ese es el tema de ahora. Si se recuerdan, este tema ya lo vimos en una ocasión. Lo manejamos con números reales e imaginarios. Voy a inventar aquí una Z1 que va a ser 2 más 5, por ejemplo. Y voy a tener una Z2 que le voy a llamar menos 3 más 2J. Y voy a tener una Z3 que le voy a llamar menos 4 menos J. Y voy a tener una Z4 que le voy a llamar 1 menos 2J. Voy a manejar esos 4 números complejos para ver el tema de ahora. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer polar, esos 4. ¿Ok? Para hacerlo polar, realmente este tema ya lo vimos. Lo usábamos en los números imaginarios y también en los reales. Te vas en el plano complejo. Te vas al plano complejo, el cual tiene una parte real y una parte imaginaria. Cuando mirábamos los números reales decíamos, si yo tengo un número real 5, está aquí el 5 en rectangular. En polar era simplemente mandar un vector que apuntara a 5. ¿Se acordaron? En polar era simplemente un vector con magnitud 5. ¿Con qué ángulo? ¿Qué ángulo tiene el vector azul ese que está ahí? 0. Si vemos cualquier número real, en polar se ve así. Si yo les digo, quiero que saquen en polar el número 100, pues es nada más 100 con 0 grados. ¿Ok? Y si les decía, quiero que saquen en polar el número menos 3, que es real completamente el menos 3. Ese menos 3 está en rectangular, o sea, está aquí una coordenada nada más en el eje real. En polar simplemente van a dar un vector que apunte al menos 3 y represento pero en forma de vector. ¿Cuánto mide ese vector? Si lo el tamaño del vector es 3 positivo. Recuerden que el tamaño no tiene signo, es un 3 nada más. ¿Y con qué ángulo? Cualquier número real negativo va a tener 180 grados, así nada más. Este menos 3 es lo mismo a decir 3 con un ángulo de 180. Entonces ya a partir de eso tú puedes decir, yo puedo sacar cualquier número real negativo a polar. ¿Cómo se verían polar ese? Así de fácil, ¿no? Son dos formas de representar un número. Nosotros los manejamos en rectangular, ¿no? Cuando uno dice 1, 2, 3, 4, 5, están en rectangular realmente, ¿no? En polar sería manejarlos con vector. Y si recuerdan, también ya estábamos metiendo números imaginarios al plano complejo. Como la J, pues sería aquí 1 por J. O sea, la J sola esta sería este que está aquí. Ahí está en rectangular. En polar sería mandar un vector que apuntara a ese 1. ¿Qué magnitud tendría ese vector? 1. ¿Con qué ángulo? Recuerda que la J es lo mismo a 1 con 90 grados, ¿no? En polar. Fíjate, como ya ni siquiera aparece la J en polar, solamente aparece el tamaño del vector y el ángulo.
Ya que el ángulo sea 90, me está indicando a mí mi mente que es un número imaginario, ¿no? Allá en rectangular. Y si les digo yo, ¿qué sería entonces menos 5J? ¿Dónde quedaría aquí en el plano complejo? Pues el eje vertical es J, quedaría en menos 5, ¿no? Quedaría aquí así. Ahí está en rectangular. En polar es mandar un vector que apunte a esa coordenada. ¿Cuánto mide ese vector? 5, porque es nada más el tamaño, ¿no? No lleva signo. ¿Con qué ángulo? Realmente el signo se lo da el ángulo, pues. Dijimos que el ángulo iba a ser partiendo desde la parte real y iba a girar en contra de la manecilla del reloj. ¿Ok? Ahí está. Entonces menos 5J es lo mismo a decir 5 con un ángulo de 270 en forma polar. Pero eso ya lo vimos realmente, ¿no? Que le decía, ni siquiera ocupa usar una fórmula para sacar eso porque los ve a simple vista, pues. No se ocupan fórmulas. Tú puedes transformar directamente. Quiero transformar el 2, el 3, el 5J, el menos 8J. A simple vista ya sabes tú que este transformado va a ser 2 con 0 grados. Este transformado va a ser 3 positivo con 180 grados. Este de aquí transformado va a ser 5 con 90 grados. Y este de aquí transformado va a ser 8 positivo con 270 grados. Se puede hacer así de simple, ¿no? Cuando son solamente reales o imaginarios. Saber tú que siempre el real va a tener 0 grados. Y si es negativo el real, va a tener 180 grados. ¿Ok? Saber que la J siempre va a tener 90 grados todo el tiempo. Pero si es negativa, va a tener 270. Esa es la única regla, pues. Pero como son complejos, aquí sí ocupamos fórmulas para hacer esto que hicimos aquí. Porque ahora ya hay una parte real y una parte imaginaria. Y acá, por ejemplo, si era 5, iba a ser 5, pues. La R, esto de aquí. Iba a ser 5. Si era J, iba a ser 1. Si era menos 3, iba a ser 3. O sea, estaba sencillo, pues. Era directamente el vector, el tamaño, pues. Esta se llama R. Esta que está aquí. El tamaño del vector. Si era 100, pues eran 100. Si era menos 5, era 5. Positivo. Si era menos 999, iba a ser 999. Sin signo. Estaba simple, pero aquí ya no, porque aquí ya va a haber parte real y parte imaginaria. O sea, el tamaño del vector ya vamos a hablar a simple vista, ¿no? Porque va a tener un componente real y un componente imaginario. Por ejemplo, ese que está ahí, 2 más 5J, es un número complejo. No es ni real ni imaginario, es complejo. Tiene las dos. ¿Ok? Pues en la parte real tiene 2 unidades. Y en la parte imaginaria tiene 5. O sea, aquí va a estar en rectangular. Así como lo estoy explicando, 2 más 5J va a estar así, en plano complejo. Como una simple coordenada. ¿Ok? Si lo paso a polar, es lo mismo exactamente. Voy a mandar un vector que apunte a esa coordenada. Pero aquí, por ejemplo, si les pregunto yo, ¿cuánto mide el vector? ¿Cuánto mide?
Puedes decir tú que mide 5. No lo creo, pues si tú este vector lo mueves, va a quedar arriba del 5 realmente. Si lo mueves. Puedes decir que mide 2, pues tampoco, porque si este lo giras para acá y lo pones sobre el eje real, tampoco va a ser 2, va a estar arriba del 2. Si esta manecilla que está aquí tú la mueves así, va a estar por encima del 5. O sea, no es ni 2 ni 5, es mayor. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues aquí sí va a haber unas fórmulas para sacar esa magnitud. Ya no va a ser como antes, que era directo, que decía nada más, le quito el signo y ya lo pongo, ¿no? Simple triángulo, nada más vamos a formar aquí. Un simple triángulo, que así. Sí. Es un simple triángulo así nada más. Que tengo un lado de 2 y un lado de 5. Entonces me falta la hipotenusa. ¿Cómo sacar la hipotenusa? Va a ser sumar los cuadrados, ¿no?, de los lados. Así voy a sacar la R ahora. Esa es la fórmula para la R, para el tamaño del vector. La fórmula va a ser A al cuadrado más B al cuadrado. O sea, el coeficiente del real al cuadrado más el coeficiente del imaginario. Simplemente saco un triángulo rectángulo y lo veo como si fueran lados nada más. Recuerden que la hipotenusa es C al cuadrado, ¿no? O sea, hay que despejar ese cuadrado. ¿Cómo despejo el cuadrado? Esa es la raíz. Como aquí le llamamos R al tamaño, va a ser R así. Esa va a ser la fórmula de la R. Entonces, para ponerla aquí en forma general, va a ser así. R va a ser la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Donde A es la parte real y B es el puro coeficiente. El que multiplica la J. El puro coeficiente nada más. En nuestro caso sería R es igual a 4 más 25. Sería raíz de 29. ¿Qué es aproximadamente? ¿Cuánto? ¿Qué seguía el 8? 9 entonces, ¿va? Vean que es más grande que el 5, no le dije pues. Si tú mueves la manecilla va a caer encima del 5. Es más grande que el 5 y que el 2. ¿Qué? Sí, pues si tú mueves, yo tengo así algo que sí, te digo, de aquí a aquí son, no sé, son 5, aquí son 2, aquí son 5, así. Si yo lo muevo este hacia abajo, queda adelante. Mira, si lo tengo así, digo, de aquí, o sea, de aquí a aquí son 2, en la parte real. ¿Cuánto mide este? Pues si yo lo muevo este en la parte real, queda mucho más adelante del 2. Y como es la hipotenusa, recuerden que la hipotenusa, aquí se puede que es el lado más largo, ¿no? Este de aquí. Es más largo que este y que este, pues. O sea, es el lado más largo, la hipotenusa realmente, ¿no? Entonces va a estar, eso es lo que mide el vector ese que está ahí en rojo, mide 5.39 aproximadamente, ¿no? Porque se redondeó. O sea, mide un poquito más o un poquito menos, ¿ok? Está redondeado. Ahí está la magnitud, pero me falta el ángulo. Acuérdense que lleva magnitud y ángulo. Y el ángulo dijimos que es partiendo del eje real. O sea, aquí así. ¿Y cómo sacó el ángulo? Aquí tampoco se ve a simple vista. En los reales era 0, se miraba, ¿no? Pues estaba sobre el eje real. O era 180, si era negativo, porque estaba sobre el eje real. Y si era imaginario, estaba sobre el eje J, era 90. Y si estaba
si era menos imaginario, estaba abajo. Pero aquí no. O sea, no está en ningún eje. Está en un cuadrante. ¿Cómo sacaban en ángulo ustedes ahí? Voy a usar el mismo triángulo que está ahí. Tengo un triángulo así. Este mide 2, este mide 5. Si recuerdan, este ángulo de aquí, voy a llamarle alfa a ese. Había una función que era de tangente del ángulo que era igual al opuesto entre el adyacente. Opuesto es el que está enfrente del ángulo, ese que está ahí. Y adyacente es el otro que no es la hipotenusa, o sea, es como el piso, ¿no? Entonces vean que yo para sacar el ángulo tendría que despejar también la tangente. O sea, esa alfa va a ser así, va a ser arco, tangente, el opuesto entre el adyacente. Vean que el opuesto es el 5. El 5 era la magnitud del imaginario. Bueno, era el B. Dijimos que B iba a ser la magnitud del imaginario. Entre el que está abajo, que era la magnitud del real. Esa va a ser la fórmula. Arcotangente de B sobre A. Recuerden que la B es el coeficiente del imaginario. Y A es el coeficiente del real. Es el que está enfrente del ángulo. Ahí estaría para sacar el ángulo, ¿ok? Sí, si lo tienes en grados, te va en grados, sí. ¿Cuánto dices que es? Bueno, sí, sí puede ser porque debe ser menor de 90, ¿no? ¿A todos les dio eso? Entonces va a ser así. Dijimos que iba a ser 5.39 con un ángulo de 60 y qué. Entonces se va a poner así. Porque el 8 mueve al 9 a 10 y el 10 mueve al 1 al 2. Así quedaría. 88.2 grados. Póngala ahí, ¿no? Pueden manejarlo en grados si quieren con la DEC, que esté en DEC, la calculadora. Sí, tendría sentido, ¿no? Ahí está en polar. O sea, el número complejo que antes era 2 más 5J. Aquí está en rectangular, en polar se convierte así. Vean qué diferente se ve ahora así. Se ve muy diferente. ¿Ok? Porque ahora está manejando el tamaño del vector y el ángulo. ¿Ok? No las coordenadas. Así va a ser la fórmula para el ángulo. Ya tenemos la fórmula para el ángulo. Y tenemos también la fórmula para sacar la R, que la R dijimos que era la magnitud del vector. Aquí el detalle está nada más en que dependiendo del cuadrante va a cambiar la fórmula esta. O sea, no va a ser única la del ángulo. Pues. Vamos a ver por qué. Aquí estaba en el cuadrante 1. En el cuadrante 1 se va a aplicar la fórmula. Así tal cual. Esta. Que vamos a hacer ahorita. Va a ser esta para el cuadrante 1. Recuerden que los cuadrantes, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a transformar a polar el otro número complejo, el Z2. Bueno, que teníamos 4 zetas, ¿no? Transformar el Z2.
Este. Voy a buscar otra vez para que no se haga sensible ahí, ¿ok? Voy a hacer otro plano complejo. Tengo la parte real y tengo la parte imaginaria. Vamos a meter Z2 que dicen que es menos 3 más 2J. Menos 3 pues sería la parte real. Y 2J sería la parte imaginaria. Entonces, en coordenadas, pues sería solamente un punto. Así, ese que está ahí. Estaríamos hablando que está en rectangular. Y en polar sería mandar un vector a que apunte a ese punto que está ahí. Y es lo mismo, vean que la magnitud del vector pues no va a ser ni 3 ni 2. Si yo agarro este vector y lo pego al eje real para ver cuánto mide, va a ser mucho más grande que 3. Hablando del tamaño nada más, no el signo. Recuerden que la magnitud del vector es el tamaño nada más, ahí no importa el signo, ¿no? Cuánto mide. Si yo lo giro, no va a medir menos 3 o 3, va a ser más grande que 3. Mucho más en 2, ¿no? Si yo lo giro para acá, va a estar mucho más arriba del 2. Hay que usar la fórmula para la magnitud, es la misma fórmula, ¿no? Vas a manejar aquí un triángulo rectángulo, que sí. Vas a imaginar que ese es el triángulo rectángulo, que es así. Mide 3 este lado y mide 2 este otro. Y otra vez es la hipotenusa. No siempre va a ser la hipotenusa, pues. Vamos a usar la misma formulita que ya vimos. Vas a decir, la magnitud va a ser la raíz de A, que A es 2, bueno, es menos 3, al cuadrado más B al cuadrado. Aquí no importa si pones menos o más, porque va a estar al cuadrado. O sea, no importa eso, ¿no? Le pones 3 o menos 3. Igual lo va a ser positivos. 9 más 4. 9 raíz de 13. ¿Qué es aproximadamente la raíz de 13? 9 punto qué. Digo 3 punto qué. Sea 3 punto y algo. 605. Ahí está aproximadamente lo que mide. Mide más de 13, fíjate. Siempre va a medir más del número más grande. ¿Ok? 3.61. Ahora el ángulo. Aquí va a estar la cuestión. Porque si yo tomo este triángulo rectángulo, por ejemplo, que estoy usando, y uso la fórmula que les dije ahorita, si uso esta fórmula, dice que es B sobre A. Recuerden que para que sea B sobre A tendrías que manejar este ángulo aquí, porque el lado opuesto sería el que está enfrente, pues. Y dicho y hecho, pues es este de aquí, que es la parte imaginaria. Y el adyacente, que es la A que está abajo, es este. Dicho y hecho, es la parte real. Si yo uso esta fórmula, así como está aquí, estoy sacando este ángulo solamente. Y recuerden que el ángulo del vector, ese no es este.
Ese es el ángulo que yo ocupo realmente. Si yo uso la fórmula de tangente, estoy sacando ese que está en azul ahí, dentro del triángulo. Y yo ocupo el que está en verde. Ocupo este. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo le harían ustedes para obtener ese ángulo verde? Es una resta de un ángulo que ya conozco. ¿Qué le resto a qué? 360 es toda la vuelta, ¿no? Sí. Para el segundo cuadrante al 180, que es la mitad de la vuelta. Bueno, aquí. Ángulo para el segundo cuadrante va a ser igual a 180 grados, que es la mitad de la vuelta, menos ese ángulo que usted va a sacar. Que así va a quedar el ángulo que está afuera, pues. Recuerden que la mitad del círculo es 180. Este de aquí. Yo tengo los 180 y le quito este pedazo. Este pedazo lo quito. Pues va a quedar el que está en verde. Así le voy a hacer, ¿no? Recuerden que A vale 3 y B vale 2. Aquí los ángulos no se maneja signo, ¿no? Tampoco. Porque estaba manejando todo un triángulo rectángulo, pues, que tiene lados nada más. Entonces aquí pónganle, si quieren, para que no se les olvide, pónganle así, miren. No se les olvide que no hay signo. Pónganle así. Que es absoluto. A la fórmula. Y ya tendría dos fórmulas, ¿no? La del cuadrante 1 que sería directamente arcotangente de B sobre A. Ya tendría la del ángulo 2 para el cuadrante 2, que son 180 menos ese ángulo. ¿Ok? En absoluto los valores. Están dos fórmulas ya. Cuadrante 1, cuadrante 2. Vamos a aplicarlo aquí entonces. Si está en grados, pongan 180. Si está en radianes, van a poner pi. ¿Ok? Depende de cómo lo maneje. Entonces, puede ser muy complejo, ¿verdad? Que menos 3 más 2. Primero va a B, que B es la parte imaginaria, ¿no? Va a ir 2 sobre menos 3. Recuerden que lo ponemos en absoluto. Va a ser así. No se olvide que es en absoluto. Si se olvida, pues pónganlo así, para que se acuerden. Entonces díganme cuánto es arcotangente de 2 sobre 3. Pónganle arcotangente o tangente inversa, abren paréntesis, dentro ponen 2 sobre 3 y cierran paréntesis. Esa es la forma correcta, ¿no? Tangente inversa, abren paréntesis, ponen 2 entre 3 y luego cierran paréntesis. O bien, saquen primero 2 entre 3 y lo guardan lo que les dé. Y le ponen tangente inversa de eso que guardaron. ¿Qué les da? Hay que hacer la resta. ¿180? ¿Esto qué le da? ¿Esto qué? ¿Qué sería el 1? Ok. Ahí está el ángulo. Y la magnitud dijimos que era 3.61. Ahí está en polar. ¿Qué está en polar? Menos 3
más 2J. Eso está en polar. Otra vez se ve muy diferente en polar, ¿no? Pero es por eso, porque estás viendo más bien un vector que apunta a la coordenada. El lado izquierdo ves una coordenada, pues, y el lado derecho ves un vector que apunta a la coordenada. Ahí van dos ya. Y luego vamos a sacar el tercero. Parte real menos 4. Parte imaginaria menos 1. Entonces 1, estas dos coordenadas, y ahí está en rectangular. Lo hago polar, simplemente mando un vector que apunte a esa coordenada. Entonces fíjense, yo este vector lo giro y lo quiero poner en el eje real para ver cuánto mide. Pues va a medir más de 4, ¿no? Si lo giro al eje imaginario, pues va a medir mucho más de 1. Siempre va a ser mayor al más grande, ¿ok? En absoluto. Y luego el ángulo, por ejemplo, ¿ustedes cuánto más o menos creen que va a ser? ¿Más de qué? Sí, más de 180, ¿no? Porque a fuerza va a pasar los 180. Va a pasarlos un poquito más, ¿no? Va a ser mayor de 180. Y vamos a sacar la magnitud. La parte real al cuadrado más la parte imaginaria. Son entre los coeficientes. No pongan la J ahí, ¿no? No es el coeficiente, que es la B. Solamente los coeficientes se ponen. Esto va a ser 16 más 1. ¿Cuánto es aproximadamente la raíz de 17? $4.12. Si nos quedó más arriba del 4. Dije, siempre va a estar más arriba del más grande de los dos. Está por encima del 4. El ángulo. Otra vez hay que revisar qué estamos sacando como ángulo. Se fijan, si yo uso esta fórmula de arco tangente de B sobre A, si me vengo para acá, hagan de cuenta que estoy manejando este rectángulo de aquí. ¿Por qué sé que es este y no este otro abajo? Porque dice que es B sobre A. Si el ángulo está aquí así, B coincidiría con este. O sea, opuesto, entre adyacente, coinciden pues.
yo dijera, estoy manejando este triángulo de abajo, ella no coincide porque, por ejemplo, este ángulo de aquí, el opuesto, es la parte real, es la A, y el adyacente es la parte imaginaria. O sea, sería A sobre B, pues. No es el triángulo ese que estoy manejando, no, es el otro. Ese. Estoy sacando este ángulo, está aquí, porque este es el opuesto, que es la parte imaginaria entre la parte real. Estoy sacando ese ángulo naranja, ¿ok? Pero yo no ocupo ese realmente. Yo no ocupo ese ángulo. Yo ocupo este de aquí. Este junto con este. ¿Cómo le hago ahí? Sí. Le sumo 180 a lo que ya tenga, ¿no? O sea, al ángulo naranja le sumo los 180 nada más. Entonces, para el tercer cuadrante va a ser 180 grados más el arco tangente de B sobre A. Recuerden que están estos en absoluto, ¿ok? Ya llevo ahí 3 fórmulas para el ángulo. Llevo esas 3. Y para nuestro caso, que Z3 era, ¿qué era? Menos 4. Menos J. El ángulo va a ser 180 grados más arco tangente, todo en absoluto, ¿no? B, que es el coeficiente del imaginario sobre A, en absoluto, ¿ok? Pues, ¿cuánto da el arco tangente de un cuarto? C46. Hay que sumarle eso a 180. ¿Qué da? 194.04 grados. ¿Y cuánto daba el tamaño? 4 punto qué? 12. Ahí estarían. Ahí estarían. Llevamos ya 3 fórmulas para el ángulo. Falta para el último cuadrante, que es el cuarto.
Tenemos una parte real de 1 y una parte imaginaria de -2. Ahí estaría en rectangular, y en polar mandamos un vector. Entonces ese si el vector lo muevo, pues va a quedar más grande que 2, ¿ok? Entonces va a ser R, va a ser igual el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. R va a ser igual raíz de 5, que es aproximadamente raíz de 5. 2 puntos ¿qué? La raíz de 5. Está, 2.24 aproximadamente. Es lo que mide el vector ese. Y el ángulo, pues si yo estoy usando la fórmula de arcotangente, que dice que es B sobre A, tengo que ver de aquí cuál triángulo rectángulo es el que aplica. Si yo agarro este, por ejemplo, y pongo aquí el ángulo, vean que el opuesto sí es B, o sea, la parte imaginaria, y el adyacente sí es A. Es ese ángulo, sacando este de aquí, sacando este ángulo con el arcotangente. Yo ocupo el ángulo que va del eje real hasta aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo ocupo el azul, estoy sacando el rojo. Sí, toda la vuelta le quito ese rojo. Ya. Recuerden que toda la vuelta son 360. Toda esta vuelta. Si yo le quito ese ángulo rojo, pues me queda el azul que está afuera. Pues el ángulo va a ser 360 menos este que está aquí. Así. Ese va a ser para el último cuadrante, ¿no? De B creo que era 2, era 1, que era de entre A. ¿Cuánto es el arcotangente o tangente inversa de 2? ¿Cuánto es? 6,3. ¿Punto qué? ¿Cuánto da la resta? ¿Cuánto? Y el tamaño es 2.24. Pues ese polar representa al número complejo 1 menos 2J. Y ya convirtieron los 4 a polar, ¿no?
¿Qué es lo importante aquí? Lo rescatable son las fórmulas que van a estar usando de aquí en adelante. Esta es la cuarta fórmula para el ángulo. Entonces todas son diferentes, ¿no? Sí. La magnitud siempre va a ser raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Y van a cambiar estas de aquí. Estas van a cambiar. Dependiendo del cuadrante. Hay que apuntarlas porque va a ser su formulario. Ahí está, esas están ahí. Dependiendo del cuadrante, ya saben que la R va a ser raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Por eso convierten a polar los números complejos. ¿Ok? Con esto que está ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si no, hasta aquí llegaríamos.